políticos. ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Muy buenos días a nuestros seguidores de la plataforma Unidad Gremial por Nicaragua en este día 16 de marzo del 2021 y para continuar en este espacio de participación gremial y ciudadana iniciamos con el informe del Observatorio Ciudadano con respecto a el tema de la incidencia de COVID-19, la pandemia que está azotando nuestro país, ya un año prácticamente de haber iniciado esta incidencia. Se reportan hasta el día de hoy en casos acumulados 13.237, nuevos casos para la semana del 4 al 10 de marzo de 28 sospechosos con síntomas de COVID-19, principalmente en 6 departamentos del país. Dentro de ellos los más importantes: Managua, Matagalpa, León, Estelí, Chinandega. Y en la semana del 4 al 10 de marzo se reportan 5 muertes sospechosas con síntomas atribuibles a la COVID-19. ¿Por qué decimos que son síntomas atribuibles? Porque no hay una información veraz de parte de las autoridades del gobierno y del MINSA en la que se verifica la presencia de pruebas en estas personas o que haya información transparente, ya que el MINSA simplemente reporta un caso por semana y esto lo venimos observando ya desde un comportamiento similar ya desde los últimos prácticamente 4 meses en aproximado. Personas fallecidas acumuladas hasta la fecha de hoy se reportan 3.002 personas y trabajadores de la salud 884, de los cuales nosotros sospechamos como sector salud y médicos en sí que estos casos de incidencia de la enfermedad en trabajadores de la salud es probablemente 8 o 7 veces más, ya que en nuestra experiencia lo hemos visto en los hospitales públicos, la incidencia en los trabajadores de salud que ha sido aproximadamente de un 50% dentro de los trabajadores que laboran en el sistema público. Tenemos ahora como una noticia pues que debe llamar la atención es la suspensión de la vacunación en muchos países europeos, donde la vacuna AstraZeneca se ha suspendido temporalmente para hacer un estudio en cuanto a las reacciones adversas que se han presentado en diferentes países, como es la trombosis. Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud han atribuido que esta trombosis pues no está o no se ha demostrado que esté directamente relacionada con la vacuna de AstraZeneca en estos pacientes. Pero por precaución en muchos países europeos, incluyendo ayer Francia, España, Italia y Alemania, que la suspensión de esta vacuna. O sea que ellos van a seguir vacunando con otras de otras fuentes, no así la de AstraZeneca. En realidad, pues este evento o estos eventos que han ocurrido
nos llevan a nosotros a que tengamos más precaución y a que recomendemos esperar un poco en cuanto a los resultados que se obtengan después del estudio que se hacen en estos países. Aunque realmente la OMS pues no esté asociando estos eventos a esta vacuna. En todo caso, pues no hay ninguna vacuna que no tenga efectos adversos. De 20 millones de personas, que 10 personas hayan presentado trombosis en el miembro superior, inferior, pues esa es digamos, la duda razonable que se debe de investigar en cuanto a si está o no relacionado a la vacuna. Siempre en el tema de la COVID-19 tenemos que siempre en el manejo turbio, oscuro que han hecho las autoridades de salud y el gobierno en general sobre esta pandemia en Nicaragua, pues sabemos que han designado 117 millones de dólares para compra de vacunas, ya que según la información que ha brindado la vicetirana del régimen, es que se pretende abarcar en vacunación a un 70% de la población, con lo cual pues nosotros tenemos muchas dudas al respecto, ya que no han demostrado públicamente un plan de vacunación transparente, ni siquiera existe, y tenemos pues por tal razón estas dudas, y les hacemos un llamado a las autoridades de salud como sector salud de Unidad Gremial por Nicaragua a que transparenten esta información, ya que es una información de prácticamente para beneficiar a la población, y es la que va a asumir la responsabilidad de someterse a esta vacuna o no someterse, ya que es un derecho ciudadano elegir si lo hace o no lo hace, y como autoridades responsables deberían de asumir esta responsabilidad, esta transmisión de información directa hacia la ciudadanía. Seguimos entonces haciendo el llamado de atención a que se transparente esta información. Por parte de Unidad Gremial, el día de hoy queremos hacer del conocimiento de nuestros seguidores y nuestros miembros de Unidad Gremial por Nicaragua que hemos iniciado una especie de conversatorios con los candidatos o precandidatos a presidentes de las diferentes expresiones, organizaciones que están en la palestra pública. El día de ayer tuvimos el primer conversatorio con el licenciado Miguel Mora. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos la participación y la influencia de la organización en los planes de gobierno futuros en cuanto principalmente al sector salud en este momento, por parte de que se transparente y que se sinceren los candidatos en cuanto a las pretensiones en cómo mejorar, número uno, la atención y la calidad en salud, el acceso a la salud en todos los niveles de las poblacionales, principalmente mejorar el acceso de salud en la zona costa caribe, donde pues hay más problemas en cuanto a las distancias donde se encuentran los puestos de salud, y que la población pues tenga una mayor accesibilidad a programas de salud en cuanto a campañas de prevención de los diferentes temas
relacionados a esta. Tuvimos un sinceramiento pues bastante acertado, en la que también propusimos nosotros como sector el restablecimiento a los profesionales, técnicos, licenciados y todo el personal de salud que ha sido vulnerado durante la represión de este régimen en los últimos 3 años, por lo cual estamos comprometiendo a los precandidatos a que, en el caso de que llegaran a haber elecciones y que fuesen elegidos presidentes, que nos restablezcan a todos los trabajadores que han sido vulnerados en sus puestos de trabajo para iniciar un proceso de justicia en cuanto a estas vulneraciones. Ya después veremos cómo ir recuperando, revisando cada caso para restablecerles sus indemnizaciones, que ya será pues un proceso un poco más tardío, porque tenemos que revisar caso por caso y nos comprometemos a ser las voces de los que no tienen voces y que han sido vulnerados, por lo cual seguimos haciendo el llamado a que nos contacten o contacten cada uno de sus gremios, los magisterios con magisterio, salud, sector salud con nosotros, o una persona que esté directamente ligada a Unidad Gremial por Nicaragua, y el resto de organizaciones, por ejemplo, los despedidos del INTA, de otras instituciones del Estado, que por motivos políticos han sido víctimas de la represión. Entonces, para continuar, pues nosotros, en calidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales, pues vamos a seguir en esta tarea, que es uno de los principales lineamientos que tiene Unidad Gremial por Nicaragua, ser la representación de los sectores gremiales de las diferentes ámbitos económicos de participación ciudadana. En otro aspecto, queremos seguir haciendo un llamado de Unidad Gremial a la unidad, y nos unimos a las voces de los eurodiputados que el día de ayer, en una actividad con representaciones de diferentes países de Centroamérica, incluidas Nicaragua, y con algunos representantes, dentro de ellas pues 2 precandidatos presidenciales, pues se hizo un llamado a la oposición a seguir insistiendo en que la unidad es la única forma en la que vamos a lograr derrotar a este régimen y hacer el proceso de transición de la tiranía a la democracia. Así es que en este momento nosotros estamos uniéndonos a esas voces y haciendo énfasis en que la unidad debe de ser uno de los puntos primordiales para exigir las condiciones habilitantes y las reformas que se requieren para hacer una elección que sea creíble, transparente, observada y ratificada por la comunidad internacional. De lo contrario, la ruta cívica que estamos eligiendo, y que es una oportunidad para salir de esta tiranía, va a ser una ruta agotada, y no podemos permitir eso. Si nosotros no llegamos a la unidad, esta ruta, probablemente esta vía, va a estar en peligro, y esto es la oportunidad que estamos recalcando a que debe de ser una opción, y la número 1 en este caso. Para continuar el día de hoy, el doctor Javier Núñez va a continuar con el análisis de los acontecimientos de la semana. Buenos días a todos los seguidores de la plataforma de Unidad Gremial por Nicaragua. Como sector salud de la Unidad Gremial,
debemos seguir insistiendo en la transparencia de este plan de vacunación que no se ha dado a conocer a la población. Sabemos que ingresaron un lote de vacunas donadas, pero no sabemos qué cantidad de gente ha sido vacunada y qué sectores son los que se han priorizado para recibir la vacuna como sector primario, porque son los más vulnerables. No sabemos en el sector salud, que es la primera línea de combate, tanto en el público como en el privado, qué cantidad de médicos, paramédicos han sido vacunados. No sabemos también ese sector vulnerable, como son los ancianos, como son las personas que tienen comorbilidades. No sabemos qué cantidad ha sido vacunado. Y es de esperarse, porque este gobierno se basa en la mentira y nunca se ha transparentado. Entonces seguimos con ese hermetismo, seguimos con ese oscurantismo, y eso va en detrimento de la población y la salud nicaragüense. La otra cosa es que la población debe de seguir en guardia, debe mantener siempre las medidas de prevención que han sido en reiteradas ocasiones vertidas tanto por organismos internacionales como organismos de salud nacionales a través de las diferentes organizaciones de la salud que existen independientes, tal como la unidad gremial, el comité científico multidisciplinario, el observatorio médico, la unidad médica e incluso médicos independientes que se han agrupado para combinar a este gobierno a que sea un gobierno que constitucionalmente la salud del pueblo de Nicaragua debería estar en primer orden. Por otro lado, es importante también que nosotros analicemos la situación política del país, que es lo que ha desatado todas estas otras crisis en las que estamos ahorita inmersos el pueblo de Nicaragua. A veces es bastante difícil entender, no porque sea, digamos, algo muy grueso o muy delicado o muy extremadamente difícil. Sin embargo, sabemos que este gobierno, o mejor dicho, esta dictadura, no está dispuesta a salir del poder a través de las elecciones. Eso creo que es un hecho que todo el pueblo de Nicaragua lo domina, tanto la parte de la sociedad civil como los partidos políticos y las organizaciones de oposición agrupadas en esas dos grandes plataformas que el pueblo de Nicaragua conoce. Nos aferramos al hecho de que deberíamos, como en todos los países democráticos, cambiar esta dictadura a través del sufragio. Sin embargo, no hemos visto voluntad política de la dictadura y no está dispuesta a eso. Lo que pasa es que a veces los nicaragüenses ya estamos hartos, estamos copados, aburridos, demasiada sangre se ha derramado, sangre que probablemente hubiese sido en otro momento gente que le hubiera entregado mucho al país en todos los ámbitos, tanto nacionales como internacionales. Obviamente esa sangre que se ha perdido duele, le duele a todo el pueblo de Nicaragua, le duele a las madres, le duele a los padres, a los tíos, a las esposas, a los hijos de todos esos mártires. Sin embargo, creo yo de que eso es lo que está motivando a hacer un alto, a no llegar a otras instancias superiores, pero que sin embargo vemos que nos están cerrando el camino. No, el laberinto al cual nos están llevando cada día se achica más, y esto pues, es peligroso porque puede desatar y puede terminar en lo que todos nosotros, los nicaragüenses, no queremos. Que sí estamos acostumbrados a través de la historia a las guerras civiles, sin embargo estamos optando hoy, en este momento, a un cambio pacífico. ¿Que es más difícil el cambio pacífico? Sí, es más difícil. Que siempre es lacerante, que siempre es en detrimento de la población, sí es cierto. Sin embargo, queremos evitar esa guerra fratricida entre hermanos, que al final a lo que nos llevan es
a la instauración de una dictadura, sea de derecha o de izquierda. Y lo que hemos visto ahorita es una dictadura que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que es una dictadura oprobiosa, sanguinaria, un narcoestado, que no quiere dejar el poder porque sabe de que ha cometido crímenes de lesa humanidad que están bien sustentados por organismos internacionales y que tarde o temprano se tiene que hacer justicia. ¿Cuál es el problema que vemos? Que estamos dispersando la lucha. ¿Por qué la estamos dispersando? Porque no solamente estamos luchando con la dictadura, con la tiranía, sino que el pueblo también ahora está luchando con la oposición funcional. Cuando hablamos de la oposición funcional nos estamos refiriendo a todos esos partidos políticos zancudos que han bailado al son de la dictadura y que tienen suficientes antecedentes para poder ocultar cuál ha sido su comportamiento a través de la historia. Y recientemente el pueblo conoce cuál ha sido el comportamiento zancudo de todos estos partidos políticos. ¿Qué pasa con la oposición que nace a partir del 2018? Bueno, está agrupada en dos grandes plataformas, que también el pueblo las conoce muy bien, que es la Coalición Nacional y ahora la alianza entre C por L como partido político y la Alianza Cívica, conocido como Alianza Ciudadana. Ha salido varios personajes de mucho peso, de reconocida trayectoria que se han conformado en lo que se llama la Comisión de Buena Voluntad. Esta Comisión de Buena Voluntad lo que ha pretendido es llevar a la unidad a estas plataformas donde salga un candidato único, elegible, donde toda la población nicaragüense pueda volcarse si hay reformas electorales, si hay condiciones habilitantes para poder ir a unos comicios electorales. Sin embargo, hemos visto cierta negativa en una de estas plataformas de no querer llegar a una negociación o a una alianza o a una unión donde se pueda elegir un candidato único que aglutine a ese 70-80% de la población que no tiene ahorita partido político. Que sí, ella está esperando esa unidad, que las bases están unidas, sin embargo no hemos llegado a ese punto. ¿Por qué? Por intereses personales, ego, intereses de los poderes fácticos, porque al final nosotros tenemos que estar claros, la dictadura está derrotada, moral, físicamente e incluso aún teniendo la arma, aún teniendo al ejército y aún teniendo a la policía y los grupos paramilitares, no es suficientemente fuerte para detener ese dique de la población nicaragüense que quiere un cambio real en este país. ¿Qué pasa? Hay poderes fácticos que todavía están oxigenando a la dictadura. Y es donde nosotros tenemos que tratar de incidir, porque estos poderes fácticos están claros de una cosa, de que esos privilegios que han mantenido con esta tiranía, tarde o temprano van a acabarse, porque la tiranía se los va a comer. La tiranía no gobierna, no tiene un plan de nación, lo único que hace es mantenerse a fuego y sangre en el poder y necesita recursos para eso. Tienen suficiente plata que han desangrado del erario, del manejo de todos nosotros. Sin embargo, todavía ellos quieren tener ciertos ingresos a través de los impuestos de la nación, que al final quienes los sufren son los consumidores, el pueblo más vulnerable, para poder mantener esos estamentos militares, todo el ejército y la policía y los paramilitares para poder mantenerse. Yo creo que el plazo que dio la OEA para estas reformas electorales en mayo es un plazo vital. Si bien es cierto, dentro de la misma oposición hay divergencia en cuanto a ir o no ir a elecciones, pues cada quien debería de sentarse y poder definir qué es lo que nos conviene o no nos conviene. Si hay reformas electorales, que lo dudamos nosotros, pues
Deberíamos de ir unidos con un candidato único donde aglutine la mayoría de la población y volcarnos en la urna para poder demostrar que el pueblo está totalmente aburrido, harto de esta dictadura. Sin embargo, si no hay estas reformas electorales ni estas condiciones habilitantes, que no se mira políticamente que la dictadura quiera abrirse en ese sentido, mantenemos todavía presos políticos. Andamos casi por 120 presos políticos. No hay seguridad de un retorno de todos los exiliados. Todos los derechos constitucionales conculcados a todos los nicaragüenses, no se mira apertura para que eso se pueda otra vez restablecer. No hay en este momento, en todas estas campañas que se están haciendo para elegir precandidatos en estas plataformas grandes que nosotros sabemos, por lo menos apertura para que se pueda elegir ese candidato único. Tanto de la tiranía que no está permitiendo el más mínimo libertad para poder llevarse a cabo esto, mucho menos la oposición que no quiere unirse en el sentido de buscar cómo salgamos de esta dictadura. No se están deponiendo los intereses personales, esos egos. No se están deponiendo toda esa engranaje que está llevando a esa corrupción por debajo de la mesa, donde sabemos que hay negociaciones, donde lo que se quiere es o reafirmar al tirano y agarrar un pedazo del pastel, o un sandinismo sin Daniel Ortega, que sabemos que también está sobre la mesa. Y es lo que el pueblo de Nicaragua no quiere. Quiere un cambio radical. Si bien es cierto, esto es difícil, ni la corrupción, ni la ineficiencia burocrática, ni la pobreza, ni la destrucción del medio ambiente va a cesar de tajo una vez que se salga de la dictadura, pero debemos de establecer una democracia que como método ha demostrado que es la que funciona. Los 20 países más ricos del mundo tienen una democracia, aunque sea imperfecta, pero hay democracia, hay alternancia en el poder, hay separación de poder y sobre todas las cosas la libertad individual, que es importante. Y libertad individual no como muchos lo han querido vender, que es ese egoísmo, ¿no? La libertad individual es que el individuo sea capaz de hacerse cargo de su vida. Libertad es igual a responsabilidad, va de la mano. Y si tú tomas malas decisiones, también vas a pagar las consecuencias de tomar tus malas decisiones. Pero aquí debemos nosotros, quien no tiene un pensamiento libre no es libre. Quien no puede expresar su pensamiento libremente está encarcelado. Vive en una gran cárcel, sin barrotes, pero vive en una gran cárcel. La pobreza es una enfermedad mental, y esa enfermedad mental nosotros tenemos que día a día tratar de cambiar esa cultura de que el caudillo va a llegar y es la que nos va a resolver el problema a todos. No, si el gobierno llega y no se le da un cheque en blanco, quien debe supervisar al gobierno debe ser la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones. Y aquí nosotros lamentablemente, y tenemos que decirlo, tenemos el gobierno que el pueblo ha elegido porque ha sido engañado, porque no ha tenido una educación de calidad donde él pueda escoger a su gobernante. Y esto no quiere decir que los que lleguen al poder van a ser los mejores hombres que tiene el país. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay separación de poderes, hay una contraloría implacable con esos actos de corrupción, porque nadie puede estar aquí encima de la ley. Ante la ley debemos de ser iguales, desde el primer ciudadano de este país, que es el presidente, hasta el último. Nadie puede estar encima de la ley. Así que aquí vivimos como en el viejo oeste. Aquí lo que se impone es la arma, con la diferencia que en el viejo oeste se enfrentaban dos con armas, y aquí se está enfrentando a alguien que tiene armas con un pueblo totalmente desarmado.
La tarea es difícil, pero no imposible. Y si hay patriotas nicaragüenses que amen este país, debemos nosotros de poner todos nuestros esfuerzos en tratar de hacer un cambio radical. Y ese cambio radical está ahí, hay cantidades de ejemplos de países que han salido de la pobreza, porque han apostado a la educación, han apostado al mercado libre, han apostado a la libertad política a través de la democracia y a la libertad económica a través del libre mercado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de venderle. Debemos de sembrar trigo, pero debemos cosechar médicos, ingenieros, políticos. Debemos educar no solamente en las áreas básicas, en las materias básicas, sino que también debemos de educar en el civismo, en la inteligencia financiera, que es lo que ha sacado a estos países de la pobreza y los lleva rumbo al desarrollo. Mientras unos países reafirman más su desarrollo, otros corren hacia el desarrollo, otros gatean hacia el desarrollo, nosotros los nicaragüenses vamos como el cangrejo hacia atrás, al oscurantismo. Llevamos 3 años ya de depresión económica, una pobreza que ya está reinando en más del 50% de la población nicaragüense. Entonces hay que hacerle un llamado a toda la oposición, porque lamentablemente la verdadera oposición, que no tiene voz y voto ahorita, pero que se lo ha ganado, debería de estar en estas grandes negociaciones de la oposición. Nosotros no estamos en contra de que hayan precandidatos. Creemos que hay hombres y mujeres que pueden hacer un buen papel. Lo que no podemos permitir es que traicionen al pueblo, negociando debajo de la mesa con la dictadura. Eso no lo puede permitir el pueblo. Y está vigilante el pueblo a todas estas negociaciones truculentas, tétricas, como esos aquelarres, donde hacen esas negociaciones como brujas para tratar de simple y sencillamente prolongar la agonía del pueblo y ellos tener los intereses que persiguen. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Y este es un momento de hacerlo. Creo que hay hombres y mujeres que están dispuestos incluso a ir hasta el final de esto para lograr un cambio verdadero. Decía uno de estos muchachos presos universitarios de León que el haber estado preso, dice él, no, la patria no le debe nada. El haber estado preso no quiere decir que él quiere ostentar un puesto público. Si los países hoy más desarrollados, ¿cuál es su síntoma más elocuente? Es que la población no quiere meterse en política, porque es el payaso de la bofetada, porque además no le interesa, no le es rentable. Porque ustedes creen, por ejemplo, que un gerente de la Nestlé o un gerente de la General Electric quiere meterse a política. No, porque ahí tiene él su futuro asegurado. Entonces, hoy, en los países latinoamericanos, ¿por qué todo el mundo quiere incursionar en la política? Porque es ahí donde está el dinero, pero el dinero de todo el pueblo, de los impuestos. Y el problema es que los que llegan al gobierno son malos administradores, despilfarran la plata y no invierten en lo que debería invertirse, que es en educación, salud, formar en las universidades los futuros profesionales de la salud y los futuros políticos que tengan moral, valores y que puedan desempeñar el cargo al cual el pueblo les confía, porque es el pueblo quien les confía que lleguen para que sepan administrar sus impuestos. Sin embargo, no hemos visto eso. Hemos visto más bien que el que llega al poder, lo que llega es a desangrar al pueblo. ¿Por qué? Porque desangran el erario y hacen charanga, hacen francachela en beneficio propio. Y es lo que ya este pueblo está aburrido y tiene que dar alto. Creo que hay gente muy valiosa en la oposición que está pujando
por un cambio radical. Y ese cambio radical tiene que ser desde abajo, desde la raíz. Debemos de atornillar la democracia, debemos de atornillar la educación, una educación de calidad. No podemos nosotros sujetar la educación a la ideología, que es lo que está sucediendo ahorita actualmente en Nicaragua. Todos los universitarios que lleguen y se meten a esas organizaciones universitarias como es la UNEM y el CUN, es el trampolín político, porque saben que ahí es donde está la plata que no les ha costado a ellos, la plata que es de los trabajadores, del estibador, del ama de casa, del jornalero, del que hace pan. O sea, todo eso es lo que nosotros estamos claros que debemos cambiar. No debemos nosotros estar apostando a un nuevo caudillo, a alguien que nos venga a resolver el problema. Debemos de preguntarnos nosotros qué hemos hecho por la patria, no qué la patria va a hacer por nosotros. Decía el apóstol de América, José Martí, que la patria es ara, no pedestal, se le sirve, no se sirve de ella. Y este es el momento que Nicaragua tiene la oportunidad de cambiar, ya sea a través del sufragio, bueno, será a través de las otras vías, sea la insurrección cívica, con la desobediencia civil y toda la estrategia, huelga, paro, hasta llegar a lo último, que es lo que no se quiere, que son las cañas huelgas, pero no hay que descartar. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, solo nos toca informar que con esta serie de conversatorios que vamos a tener con los precandidatos presidenciales que están en la palestra pública a nivel nacional, como una muestra de un ejercicio que es de participación democrática y ciudadana y de sectores, estamos, digamos, haciéndoles, por decirlo así, una prueba de su disponibilidad de estas personas con respecto a la participación y a la apertura hacia los gremios, que somos los que tenemos el poder de decisión, el poder de apoyar o no a un gobierno o a un régimen. Somos los que podemos decidir como ciudadanos si vamos a hacer exitoso a un empresario o lo vamos a hacer un fracasado. Por tanto, este ejercicio de participación democrática es muy importante para todos los gremios y sectores del país en este momento de coyuntura crítica para hacer los cambios de futuro. Y estamos hablando de un futuro cercano que esperamos sea aprovechado por la mayoría de los sectores de la economía en general y de la ciudadanía para lograr esa transición deseada hacia un país con trayectoria democrática y con oportunidades para todos. Nosotros vamos a terminar esta serie de conversatorios por parte del sector salud y lo vamos a dar a conocer. Vamos a dar un resumen comparativo en las redes sociales y sobre cada una de las respuestas de los temas que estamos abordando de los candidatos presidenciales. En este momento vamos a continuar esta semana con el señor Félix Maradiaga, con Juan Sebastián Chamorro y con otros que estamos contactando para hacer este debate. Instamos a las personas o trabajadores que han sido vulnerados de los diferentes sectores a que hagamos o busquemos la forma de unificarnos y luchar por esa necesidad y por ese compromiso de restablecernos a todos los que hemos sido víctimas de violaciones por parte del régimen en nuestro derecho a tener un trabajo digno, a rectificar y
tratar de hacer una recopilación de todas estas personas y que las tengamos listas, porque va a ser es uno de nuestros lineamientos principales, hacer prevalecer el derecho al trabajo digno. Y nos queda nada más que decir que el espacio de participación ciudadana en las diferentes y en estos momentos de coyuntura crítica que vive el país son fundamentales para los cambios del futuro. Les deseamos que tengan buen día y les esperamos el próximo jueves. Buenos días a nuestros seguidores. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor.